Cada día más me doy cuenta de que está pronta la venida del Señor. Pero tenemos que aprender a seguirlo fielmente. Las cosas que suceden, las situaciones que vivimos a diario, nos dan la pauta claramente que el Señor viene. Ahora, ¿estamos seguros de que nos vamos con Él? ¿Estás seguro de que te vas con Él? ¿Estás seguro que estás siguiendo con fidelidad? ¿Estás seguro de que Él tiene ya realmente abierta la puerta de entrada? Eso es importante. Muchos no tienen bien clara su salvación. Y no hablo de aquellos que no conocen a Cristo, sino de los que conocen a Cristo. De los que por lo menos han comenzado en el camino y tendrían que tener bien claro quién es su Salvador, en quién creen. Algunos por ahí puede ser de que por el tiempo, porque por ahí recién empiezan o hace muy poco que leen las Escrituras, no conozcan de la verdad. Pero si hace tiempo que ya conoces de la verdad y ya conoces de Jesús, conoces su salvación, tenés que saberlo claramente. Tenés que tener bien claro el camino. Mira, seguirlo con fidelidad requiere mucho. Todo este tiempo ustedes han recibido, por lo menos los que ven Facebook o los que reciben en el teléfono celular y leen algunas de las reflexiones que mando, realmente tienen que ver que hay mucho que se puede aprender y que el Señor es real. Su palabra nos enseña así. Entonces, aún en los ejemplos de hombres que siguieron fielmente a Dios, tenemos mucha enseñanza. Otros no, pero también así dejaron, no continuaron. Yo quiero que veamos algunas promesas que el Señor tiene. Yo seleccioné algunas nada más, porque hay muchísimas en la palabra de Dios. Si vamos por lo que tendríamos que leer, no alcanzaría el tiempo que tenemos ahora, sino todo lo contrario. Tendríamos mucho para estar hablando y compartiendo. Tenemos que busques Isaías 25. Como te digo, son solamente algunas y pocas, porque son muchas, muchísimas. Isaías 25. El profeta Isaías, como ya lo dije muchas veces, un siervo de Dios que conocía bien su llamado, a profetizarle al pueblo de Dios. Pero no solamente profecías de aquellos tiempos, de lo que era esa época en que él profetizó, sino también de las que vendrían después de él. Isaías profetizó de Jesús mucho antes que Jesús naciera, mucho antes que Jesús muriera. Y hasta describió cómo iba a morir en la cruz. Así que, qué profeta, ¿no? Qué seguridad en la palabra
que leemos. Y esas mismas profecías que Él dio, muchas todavía no se han cumplido. Otras, muchas sí. Y muchas que sí se cumplieron siguen teniendo vigencia, porque la palabra de Dios dice que es para siempre. El que no entendió que es para siempre, se quedó en el tiempo, se quedó en la época y no tiene claro lo que lee en la palabra. En Isaías 25:9, quiero leer solamente el 9, de todo el capítulo 25, dice lo siguiente: en aquel día se dirá, si este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. ¿Te das cuenta? Esta palabra es para uno hoy. Porque viene en un cántico del profeta. Pero ese cántico lo cantamos todavía, los que tenemos seguridad de su salvación. Los que tenemos claro el camino que estamos andando. Los que caminamos bien firmes en Él. Hoy es un día lluvioso, un día nublado, pero aquel que tiene bien firme su salvación no le hace el día para seguir al Señor. No tiene problemas con que el día esté nublado, lluvioso o caiga piedras. Ahí está, siguiendo al Señor. Porque tiene bien entendido que Cristo lo ha salvado, Cristo lo ha redimido, lo ha rescatado, lo ha perdonado. Entonces va firme por el camino. Sabe que confía en Él. A veces perdemos la confianza en el Salvador que tenemos. A veces creemos que porque el día está nublado, Jesús no está. Es totalmente muy irrisorio eso. Él está siempre. El problema, ahí lo tenemos nosotros, porque no entendemos que Él sí está. Es nuestra duda, es nuestra falta de confianza en Él. Por un día nublado. No. Como sea que esté, aún así se esté viniendo el mundo abajo, realmente nuestra patria no está aquí. Somos herederos del cielo. Nuestra patria es eterna, está en la eternidad. Estamos con Él. Esta es la salvación la cual Él nos promete. Este es el Señor. En Él hemos confiado. ¿Seguís confiando? A pesar del día. A pesar de los días malos. A pesar de los problemas. A pesar de que hay por un día, por ahí, no es tan bueno como otros. Porque hay días buenos y días no tan buenos. Pero sin embargo, nuestra confianza tiene que seguir firme en Él. Por eso nos regocijamos cuando tenemos una alegría. Pero entonces no tenemos el eterno gozo. El eterno gozo va más allá de una alegría. La alegría puede ser momentánea, pero el eterno gozo es eterno. El gozo
que Jesús nos da, no nos lo quita nadie, ni nada, porque viene por su Espíritu Santo y está, aún a pesar de los problemas, aún más allá de las dificultades. Entonces, con más razón, tenemos que regocijarnos y alegrarnos en su salvación, aunque ya no estemos en la eternidad. Pero tenemos que tener la firmeza de que Él nos prometió y Él cumple. Que Él prometió su salvación, Él nos salvó y no es que nos va a salvar. Ya nos salvó. Lo decía el profeta muchos antes de que naciera Jesús, de que la salvación se manifestara a través de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. El profeta lo profetizó mucho anteriormente. ¿Te das cuenta? Y nosotros estamos recién ahora, y Él profetizó aún de los que vendrían, y esos que vendrían somos nosotros y los que van a venir todavía, que van a conocer a Cristo. Te animo a que busques Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Ahí lo tienen. Todos los que he llamado de mi nombre para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. En esta versión está como ustedes lo leen, pero en otra dice todo lo que he llamado. Ese es el tema. El Señor nos llama. El Señor ya llamó aún a nosotros antes que nosotros le conociéramos. Él ya nos había llamado. Porque la palabra dice claramente que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ah. ¿Y vos estabas antes de la fundación del mundo? Sí, en Cristo sí. En sus planes sí. En mí, yo no. Pero en los planes de Él sí. La palabra es fiel y verdadera. La palabra no miente. La palabra no dice algo porque sí nada más. Lo dice porque es seguro. Y si la palabra dice que Él nos conocía antes de la fundación del mundo, porque es así. Él nos conocía. Ella sabía que vos ibas a nacer, que yo iba a nacer, que íbamos a ser creados, por quién íbamos a nacer. Él ya sabía todo y lo sigue sabiendo. Él ya sabe cuando vos vas a pasar por algún inconveniente, Él ya lo conoce antes que vos lo pases. Él conoce todos los detalles de nuestra vida. Él te formó. El salmista decía, muy en lo secreto fui formado. Y nosotros tenemos que creer lo mismo. Tenemos que estar seguros en quién creemos, en quién nos formó. Sí. Este versículo dice, y a todos los que llevan mi nombre, los he creado y los formé y los hice para gloria mía. Por eso, las versiones aclaran más lo que estamos leyendo. ¿Te das cuenta? Por eso hay que leer de diferentes versiones. Muchos dicen, no, esta versión es la más fideligna. No, la más fideligna es la que estaba escrita
en el hebreo, en el griego. ¿Vos sabés hebreo? ¿Hay alguno que sepa hebreo acá? En el arameo. Esa fue la más fideligna, la del arameo, que se escribió en ese idioma. No la tenemos. De ahí se transcribió a lo que tenemos, a nuestro lenguaje. Entonces las versiones tratan de aclararnos el panorama para que lo entendamos mejor. Hoy tienen realmente mucho, porque en aquellos tiempos que yo conocí a Cristo no había un celular, no había Google, no había formas de entrar y tener una Biblia como vos la podés tener en un celular. O ir a Google y buscar un pasaje bíblico y que te lo mande. Tenías que leer la Biblia o leerla. O estudiarla. No te quedaba otra. Y muchas veces no entendías un pasaje y tenías que buscarlo de alguna manera para entenderlo. Iniquidad. Aún todavía muchos no entienden lo que es iniquidad y hacen estudios de iniquidad sin entender la verdadera palabra o el verdadero significado de esa palabra. Cómo fue hecho o cómo fue escrito en el arameo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que tener bien claro a qué Cristo estamos siguiendo. ¿A quién le debemos nuestra salvación? La salvación no es por lo que yo hago, es porque Él, en su amor y en su misericordia, nos salva. Por su gracia. No es por lo que yo hago, pero es importante también seguirle fielmente. Yo no me puedo ganar la salvación. Nadie se puede ganar por su mérito. Siempre quedamos debiendo. La verdad. Siempre estamos en deuda. Porque no podemos pagarle a Él su muerte en la cruz. Él pagó por nosotros en la cruz. Él pagó el precio de nuestro pecado. Allí en la cruz. Está claro en su palabra. Entonces, con más razón, tenemos que entender y tener bien firme nuestra fidelidad en quien creemos, a quien seguimos. Busca Isaías también 49, 22. Y después voy a leer también el 23. Vos léelo todo esto, porque yo quiero leerte algunos como lo estoy haciendo, porque si no tendríamos mucho más tiempo para el mensaje. Así dice el Señor omnipotente: hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a sus hijos a sus brazos y cargarán a sus hijos, a sus hijas en sus hombros. Los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas, tus nodrizas, se postrarán ante ti rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies. Sabrás entonces que yo soy el Señor, y que no quedarán avergonzados los que en mí confían.
Él se lo dio a su pueblo en un momento muy terrible, pero Él lo cumplió. Y aún esta palabra que termina dice, y no quedarán avergonzados los que en Él confían, sigue permanente. Porque si vos confías en Él, nunca vas a ser avergonzado. Muchos te van a poder querer avergonzar. Si eso es natural, es humano, lo tenemos a nuestro alrededor. Pero si vos tenés firme tu confianza en Él, tenés que estar seguro de que Él no va a dejar de que ese avergonzamiento que te dieron se mantenga, sino que todo lo contrario, Él va a hacer que caiga por tierra aquellos que realmente dijeron algo que no estaba bien y que en algún momento se den cuenta que se equivocaron. Así lo hizo con muchos de sus siervos, que mantuvieron su firmeza en Él, que mantuvieron su fidelidad. Hombres de Dios. No todos lo hicieron, pero sí Isaías. Un Daniel, un Nehemías, un Esdras. Bueno, y te podría dar una lista larga, que sí lo hicieron. Y bueno, del Nuevo Testamento también podés ver muchos más que fueron fieles y que se mantuvieron aún ante los grandes peligros de aquellos tiempos, que no son los de hoy. Los de hoy son tremendos, sí, pero los que había en aquellos tiempos eran más tremendos todavía. La persecución que existía era más fuerte que la que hay hoy. Muchos murieron masacrados. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. Muchos murieron masacrados. Los cristianos de aquellos tiempos, después que murió Jesús y que Él resucitó y ascendió a los cielos y que estuvieron firmes y continuaron en el camino, hicieron la primera parte de la iglesia, murieron masacrados. Pero murieron cantándole al Señor. Alabándole a Él, aún en medio de los leones que eran tirados para comérselos. Si no lees historia del cristianismo, busca en Google, te va a ser fácil, y lee historia del cristianismo. Y vas a ver que es realidad lo que te digo. Hoy te lo hago más fácil. En aquellos tiempos te diría, busca un diccionario bíblico, busca pero hoy la haces más fácil. Y podés leer la verdadera historia. Y podrás ver que realmente eran fieles y creían y estaban seguros en quién estaban creyendo y a quién le seguían. No negaban por nada al Señor. ¿Por qué? Porque ante ellos se exponía de que si ellos negaban su salvación, negaban a Cristo, no morían de esa manera. Pero ellos no lo hicieron. Hoy muchos, estoy seguro de que si les ponen esto, dejan a Cristo, niegan a Cristo. Cuando te cuesta la cabeza, porque así les pasó a ellos. A muchos les cortaron la cabeza. A Juan, Juan el Bautista, perdió la cabeza
por seguir firme en Cristo. Le cortaron la cabeza, pero él hizo fiel su llamamiento a profetizar del Señor. Y después que él había nacido y ya estaba predicando, ahí fue cuando lo llevaron y pidieron su cabeza. Así muchos todavía aún hoy quieren nuestra cabeza. Pero nuestra vida es eterna. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra salvación es segura. El diablo es el primero que quiere nuestra cabeza. Él es el primero que quiere que nosotros nos volvamos atrás. Pero dice en la palabra, no agradará a mi alma el que se vuelva atrás. No agradará a mi alma el que se vuelva atrás. Búscalo. Al Señor no le agrada que te vuelvas atrás. Si vos un día le dijiste que sí, si un día afirmaste tu vida en Él, tenés que seguir firme ante cualquier situación, sea lo que sea. Si un día pusiste una promesa ante Él, mantenela. Hace poco mandé una de las reflexiones de que el que hace una promesa a Dios y después la piensa, te la estoy aclarando un poquito, la empieza a ver si es cierto como la hizo y después ya no quiere seguir haciéndola, se pone trampa a sí mismo, dice la Biblia. Se pone trampa a sí mismo. Si no, buscalas entre las diferentes que ya te mandé y vas a ver que ya está esa. Y está bien aclarada porque está todos los demás pasajes bíblicos que siguen ahí. Entonces, tenemos que ir aprendiendo y tenemos que seguir firmes. Dios cumple lo que Él prometió. Ahora nosotros también tenemos que cumplir lo que prometemos con Él. Lo que muchas veces por ahí, en diferentes momentos de emoción o cuando queremos algo, le decimos, bueno, cumplamos nuestra promesa. Porque Él cumple su parte. Él ya está teniendo seguro de que Él te ha salvado. Pero también es importante que vos le sigas, que yo le siga, que sigamos firmes aún a pesar de todas las situaciones. Vos estás firme en Él, has renovado tus compromisos con Él. ¿Renovamos a diario nuestro compromiso con Cristo? Esto es importante, que nosotros mismos nos respondamos estas preguntas. Porque Él no falla, pero los humanos sí fallamos. Los humanos sí nos equivocamos. Dios no se equivoca. Pero lamentablemente nosotros nos equivocamos. El mismo apóstol Pablo decía y él reconocía sus equivocaciones. Todos podemos equivocarnos, pero Dios no se equivoca. Dios es firme en que Él tiene segura su salvación para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Y que Él no va a dejar de que realmente sigas mal. Va a buscar la manera de que vos o que yo no deje, pero no te va a obligar. Él no te va a obligar. Va a tratar constantemente en tu vida. Trata con los que somos sus hijos, su iglesia. Él está atento ante su iglesia, ante su pueblo.
como los tuvo en aquellos tiempos, de estos tiempos que estoy leyendo, de Isaías, también los sigue estando hoy. Mirá el salmista lo que decía. Buscá Salmos. Salmo 25, del 1 al 6. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que yo sea humillado, ni deje que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que los traicionan, los que traicionan sin razón. Aquí está claro. Él tenía, el salmista David, bien seguro. El salmista David no se equivocó nunca. Muchas veces. Infinidades de veces, incontables. Tendríamos que pasar muy largo tiempo para leer todas las veces que el salmista se equivocó, que David, el rey, se equivocó. Porque no era el salmista este solo, hay otros salmistas también. Todos los salmos no son de David. Muchos pertenecen a otros. Pero en este caso sí. El Salmo 25 sí. Y dice, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado y no quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tu camino, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Y dices todo el día siempre. En lo que podemos entender, aquellos que buscamos más, es siempre, no es que en un momento del día nada más. No es que porque el sol, no, en la noche. El mismo salmista decía, aún en otra palabra, descanso, duermo tranquilo, porque Él es mi confianza. Y muchas veces no se duerme tranquilo. Entonces no estás bien confiado en Él. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos que tener bien seguro en el Cristo que creemos. Dice, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. David, aún en todas sus equivocaciones que tuvo, reconoció igual que su amor se había mostrado. Y mirá que pasó muchas, y no puedo contarte todas las historias porque se me iría el tiempo y pasarías ahí, algunos, otros se irían, porque no se le daría el tiempo para seguir viendo y escuchando y reviendo la verdad. De muchas fue perdonado. Y equivocaciones grandes, Y en su misericordia Él igual lo amó. El Señor nos sigue amando, hermanos. El Señor te sigue amando. Su amor es eterno. Si la palabra no diría que su amor es para siempre. Diría que el amor es para algún momento nada más. Como nosotros, por ahí el amor de Cristo que le tenemos a Él es por algún momento nada más. ¿Es así en tu vida? Tenemos que rever cada momento, cada segundo de nuestra vida, nuestro camino con Dios. Nuestra fidelidad a Él. Tenemos que reverla, renovarla también.
Busca Lucas 12. Lucas capítulo 12. Tienes Lucas 12:35. Dice, manténganse listos con la ropa ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan que regrese su Señor de su banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como que Él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa y hará que los siervos se sienten a la mesa. Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque Él llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo deben estar ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Te das cuenta? Él viene cuando menos lo esperes. Es cuando menos estemos atentos, ahí Él viene. Ni el Señor Jesús podía saber el día y la hora. Solamente Dios Padre supo el día y la hora. Y sigue sabiéndola y la tiene clara. Cuando viene Cristo a buscar a su iglesia. Entonces, ¿cómo nos hallará cuando Él venga? ¿Cómo te hallará cuando Él venga? ¿Con la lámpara encendida o irás corriendo a ver si alguno te puede encender la lámpara? Esta es una palabra real también. Y la puedes buscar. O algunos que tenían, algunos, porque se trata de la iglesia, que tenían las lámparas encendidas, pero otros que no, otras que no. Y que al último momento quisieron correr a buscar para prender la lámpara, pero no pudieron. Y el Señor vino y se quedaron, solamente se fueron las que tenían las lámparas encendidas. Y esto es palabra real de la Biblia. Se lo estoy parafraseando, pero es así. Entonces, no podemos cada día quedarnos así nomás, como estamos, sino que todo lo contrario, cada momento, cada segundo debo renovar mi llamado, aún también mi compromiso con Él. Si yo tengo un compromiso con Él, no lo tengo con ustedes, lo tengo con Él. Yo principalmente estoy acá porque un día Él me llamó. Porque aparte de haberme salvado, Él me llamó para que le sirviera en esto que estoy haciendo. Y si un día por ahí no puedo, no tengo tiempo, hago el tiempo de alguna manera para alguien o por lo que sea, porque es para Él que lo hago. ¿Te das cuenta? Y esto debe ser siempre así, no por mi caso, por cada uno. Cada uno tiene su llamado, cada uno tiene un don, cada uno tiene un compromiso con el Señor.
Cada uno en algún momento tiene que volver a poner sus promesas ahí también con Él, sus compromisos con Él. Yo me comprometí con Él, sí, pero si no te has comprometido con Él, hoy te desafío que lo hagas, que te comprometas de una vez con Él, por todas con Él, y que cumplas. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de mucho más que vale que el dinero, es fidelidad. La fidelidad vale mucho más que el dinero. Hoy otros dirían, ay, comprometete con... No, porque la suma es de un momento, pero la vida es de todo el tiempo. ¿Te das cuenta? Anda para ir terminando Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Versículo 3. En adelante. Alabado sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme a los designios de su voluntad, a fin de que nosotros ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Él puso un sello en tu vida si realmente has aceptado. Y ese sello dice, es mío, es mía. Y es su propiedad. Y el diablo sabe que él ya te ha marcado. Puede hacer las 1001. Sí, porque por algo es diablo. Pero lo hizo con Cristo. Pero vos ya estás marcado. Ya estás marcada. Ya estás salvado, ya estás salvada. ¿Podrás tener consecuencias de malas cosas? Sí, si le hiciste mal vas a tener consecuencias de malas cosas. Porque a David le pasó y le pasó a muchos otros. Mirá, el apóstol Pablo no tuvo consecuencias de malas cosas. Él tuvo consecuencias de haber seguido fielmente. Él escribió esta palabra que leemos de Efesios. Pero ¿sabés cómo terminó la vida de Pablo? ¿Alguno sabe? Después de que estuvo preso, después que lo sacaron, lo pusieron en una casa alquilada para él, después ¿sabe lo que pasó?
lo decapitaron. A Pablo le cortaron la cabeza. Así murió Pablo. Pero él no negó a Cristo. Ahí tenés un hombre fiel a Dios. ¿Te das cuenta? Y él escribió esta palabra. Tenía bien segura su salvación. Entonces, vos tenés que ver cómo tenés tu salvación. ¿Cómo crees en estos tiempos? No va a ser cortada tu cabeza. No, quédate tranquilo, no sigue la misma. La persecución está así, va a venir, sí, pero no de esa forma. Pero puede venir de otra, en la cual tengas que estar firme en el Señor. Muchas cosas de las que suceden siguen sucediendo para ver nuestra firmeza, para notar cuán firmes seguimos. Es muy fácil si todos los días son lindos y todos los días sale el sol y no tenemos ni siquiera una llovizna o un poco de frío o algo más. Es muy fácil si no tenemos ninguna prueba. ¿Te das cuenta? Pero no siempre es así. Terminamos con esto. Romanos 10. Tendríamos mucho para leer, como dije anteriormente. Romanos 10. Voy a leer algunos versículos nada más. Vamos a empezar del 9. Dice: voy a leer del 8 mejor. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado o avergonzado, como lo leímos anteriormente. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿está claro? Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, dice el versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, que hermoso es recibir el mensaje que trae las buenas nuevas. En otra parte dice, hermosos son los pies de los que están declarando salvación sobre los montes. Sin embargo, no todos los israelitas aceptamos las buenas nuevas. Señor, ¿quién ha creído a nuestros mensajes? Y termina. Así la fe como el resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo, de la tierra, dice también allí. Hoy en día la palabra ya llega hasta los confines, porque hay tantas formas que llega la palabra.
Hoy hay muchas formas de que podemos hacer llegar la palabra. Yo me quedé con aquellos de que, mirá, Aníbal, el lugar que tenés es chico, va a haber allí la forma en que lo puedas agrandar para 100 personas. Bueno, aquí caben 90 si yo le arreglo la silla de otra forma. Ya no se dieron cuenta. Caben 90, 95, puede ser que sí en algunos medio apretaditos, pero más no caben. Pero yo no estoy predicando la palabra a más de 8.000 personas. Si no, vean Facebook, busquen, entren en los grupos y van a ver. Aún recibo mensajes de gente que no conozco, que me piden oración. Personas que me han pedido oración por diferentes situaciones y que después al tiempo me mandan su mensaje. Gracias, pastor, por sus oraciones. Esto está así, 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 así. Ya está. Yo no las conozco, pero Cristo ya las conoce. Cristo ya las conoce. Que no son de acá de Junín, seguro. Muchísimas no son de acá de Junín. Hay de Colombia, hay de muchos otros lugares, de otros países. Por ejemplo, ayer preguntó una persona, ¿dónde queda la congregación? ¿Dónde queda la iglesia? ¿Cuál es la dirección? Busque. Y aún está escrito allí en el mensaje. Y yo le puse, Junín, provincia de Buenos Aires. Esa persona no vive en este país. ¿Te das cuenta? Abrazos, hermana. Ya está. ¿Entendés esto? Tenemos que predicar la palabra. Hoy tenemos muchas formas de llegar y alcanzar a los perdidos. ¿Cómo seguirán al Señor si no lo conocen? ¿Cómo sabrán de su verdad si no se la predicamos, si no se la enseñamos, si no mandamos la verdad? Te lo estoy parafraseando lo que leí. ¿Entendés? La gente tiene que saber. Los que no conocen tienen que conocer la verdad. Tienen que llegar a, de alguna manera, seguir el camino. El otro día, una persona entró en Buenas Noticias para Junín. Claro, cuando ustedes ven, esto es para terminando, cuando ustedes ven lo que dice Buenas Noticias, muchos se creen que es porque tienen que avisar algo, tienen que dar un anuncio. Entonces, ahí entran. Y entró, dijo, uy, no dijo esta palabra, pero le digo, estoy diciendo algo. ¿Dónde me metí? En mi satánico camino. Así, eso sí lo dijo. Y yo le puse, no, Buena Noticia de Salvación es este grupo. Buenas Noticias para Junín, le puse. Ah, bueno, gracias, me dice. Está. Así que, ¿te das cuenta? Mucha gente no entiende la verdad. El Evangelio es buenas noticias de salvación. El verdadero significado de Evangelio es buenas noticias de salvación. Y eso es lo que tenemos que dar a la gente. Buenas noticias de salvación a las demás personas. Les tenemos que hablar de Jesús. ¿Cómo creerán si no saben? ¿Cómo van a ser salvos si no conocen la verdad? Nosotros somos también responsables. Vos y yo somos responsables de que los demás sigan en el camino. No es solamente el pastor, no, todos somos responsables.
Porque Jesús dijo, vosotros sois mis testigos. Y se refería a todos. Él nos llamó a ser testigos a todos. Te invito a que pienses un momento si estás siendo testigo. Si realmente estás comprometido cada día, cada minuto de tu vida, a hablarle a aquel que no conoce a Cristo. Vos ya tenés segura tu salvación. Seguí firme en Él. Pero habla a aquellos que no conocen todavía. Orá por ellos, para que conozcan a Cristo. ¿Tenés algún amigo, alguna amiga? Si sos un buen amigo, si sos una buena amiga, le tenés que dar lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tenés? ¿Sabés qué es lo mejor? Cristo. No hay algo mayor que no sea Cristo. Si no le diste a tu amigo, a Cristo, es porque realmente no sos un verdadero amigo, una verdadera amiga. Sos una amiga de palabra, un amigo de palabra, pero no estás dando lo más importante. Cristo es lo más importante. Te invito a que ores allí, a que hablemos con Él, a que renovemos nuestro compromiso, nuestra fidelidad, a que aún nos comprometamos con Él, a comprometerte de vuelta con lo que vas a hacer. Pero no prometas algo que no vas a cumplir, dice la palabra. No prometas algo que no vas a cumplir. Pensalo bien y si lo prometés, cumplilo. Cumplilo. Porque ahí está la fidelidad. El Señor lo llamó a Abraham cuando tenía 75 años y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y seguime a donde yo te diré. Ni siquiera le dijo la dirección. Y él obedientemente se fue de allí de su tierra, de su parentela, se fue con su esposa y aún su sobrino que quiso seguir con él y continuó. Y del mismo Abraham salió Israel, el pueblo de Israel. ¿Dios cumplió? Dios cumplió, pero Abraham también. El mismo Dios puso a Abraham, mi amigo. Buscalo en la palabra. Dios mismo le llamó a Abraham, mi amigo. Que así nos llame. Él nos ha hecho amigos a través de Cristo. Entonces seamos buenos amigos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Guíanos a ser cada día más fieles, a poder estar firmes en tu palabra, en tu verdad, en tu camino. Que nada nos aparte, aún en todo lo que el enemigo ponga en nuestra vida, podamos estar firmes y fieles a lo que ya nos hemos comprometido contigo, o lo que hoy nos estamos comprometiendo. Señor, guíanos a ser fieles como tú quieres. Nosotros podemos equivocarnos, pero tú eres fiel a tu palabra. Tú eres justo. Gracias, Señor, porque tu fidelidad se mantiene, tu salvación es segura. Guíanos a traer a otros a ti, a que muchos te conozcan, a que muchos vean nuestra buena vida y quieran seguirte, a que muchos por nuestros testimonios de vida quieran conocer tu verdad. Señor, por favor, utilízanos en estos tiempos en que se acerca pronto tu venida. Creo y confío en ti, Señor. Sé que muchos pueden llegar más.
aún a conocerte. Sé que muchos vendrán a este lugar aún en estos tiempos, porque tú eres real y tú cumples tu promesa. Te creo y confío en tu misericordia, en tu fidelidad. Gracias, Señor. Alabo tu nombre, Jesús. Te glorifico a ti, Señor. Santo eres tú. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos también. Glorifícate en ellos y que puedan afirmarse. Aún los que no están, aún los que ahora, por este tiempo, por diferentes situaciones, no pudieron llegar. Tú conoces a cada uno. Tú conoces a tus ovejas. Tú puedes sanar a aquel que está enfermo. Tú puedes darle la posibilidad de que continúe en las reuniones, congregándose, como dice tu palabra. Pero también depende de cada uno. Confiamos que tú eres totalmente justo y fiel. Gracias, mi Señor. Amén. Quiero leerte últimamente este pasaje. Mira, el mismo versículo 20, para terminar, ya terminamos, pero esto te lo doy de chapa. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. El mismo apóstol Pablo estaba escribiendo de Isaías. Y ese mismo pasaje que está diciendo aquí el apóstol Pablo está en Isaías 65:1. ¿Te das cuenta? Esa palabra sigue siendo fiel. Entonces, muchos le hallarán aunque no le busquen. Muchos le hallarán aunque no le busquen. Y Él se dará a conocer a los que no preguntaban, a los que ni siquiera pregunten. Él se va a dar a conocer. Él cumple su palabra, yo la creo. Créela también. Dios te bendice.